insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Dios supremo, insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro
Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno es oír, ver, saber todo lo que nuestro buen Dios hace a favor de sus hijos y en todas las cosas. Gracias al Señor por este día miércoles que nos permite estar congregados, juntos, unidos, en línea. Bendigo su nombre porque ciertamente el Señor teniendo cuidado de nosotros. Y me refiero a que ninguna de las convocatorias que tenemos de Él para su iglesia se ha detenido. Me refiero principalmente a nuestros congresos mundiales. El primer congreso de este año lo vamos a tener ahorita en el mes de marzo y se van a estar transmitiendo las fechas para que todos nosotros, ¿verdad?, nos preparemos, seamos responsables, valoremos lo que el Señor nos da y juntos podamos estar en línea en nuestros hogares o si podemos, como lo hemos hecho algunos, aquí. Eso implica horarios, nuestros atuendos, comidas, siembras, todo, para estar atentos y recibir la vida y el gozo que el Señor nos da al estar siendo edificados y nutridos por Él. Así es que a prepararnos para nuestro Congreso Mundial. Amén. Los demás anuncios se transmitirán a través de los grupos de comunión familiar, los días de nuestros discipulados. Así es que todos atentos y como iglesia, familia, como el cuerpo de Cristo, todos en ese mismo sentir para hacer que las cosas sucedan. Amén. Pues hoy vamos a seguir aprendiendo y siendo edificados en el propósito del Señor para nuestra vida. La Escritura nos dice, ahí en Mateo, esa escritura que hemos estado usando, ahorita les digo, en relación a edificar correctamente, a conocer lo establecido por el Señor, en Mateo 16:18, donde el Señor nos habla y nos dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. ¿Pero qué iglesia? Pues claro, la de Él, pero ¿con qué tipo de gente? Porque si nos damos cuenta, como hemos visto a la luz de la Escritura, hoy la iglesia lamentablemente no ha sido una iglesia que ha expresado esa gloria, ese poder, esa condición que Él estableció. Ha sido una iglesia escondida, temerosa, amedrentada, asustada. Y el Señor determinó que su iglesia sea como Él, fuerte, vigorosa, gloriosa. Y para eso nos ha dado, como dice la Escritura, el Padre juntamente con Cristo todas las cosas. Y hoy vamos a ver precisamente que nosotros necesitamos saber lo que somos en Cristo. En primer lugar, para vivir como Dios quiere. Y así cumplir su propósito. Su propósito que ahora es mi propósito. Y no andar perdidos en el espacio diciendo, no sé cuál es mi propósito en esta tierra, no sé a qué vine al mundo. Tenemos un propósito que el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes el Padre ya había escrito todas las cosas acerca de nosotros. Entonces, cuán importante es que conozcamos, ¿verdad?, el propósito del Señor, porque ese es mi propósito y lo tengo que cumplir. Entonces es necesario ser uno con mi Dios, estar de acuerdo con mi Dios para reflejar su plenitud y tener una vida bendecida.
ser uno con Él, estar de acuerdo con Él para reflejar su vida en mí y su plenitud y ser bendecidos. Cuando hablo de estar de acuerdo, no significa que Dios es el que tiene que hacer lo que yo quiera para mantenerme contenta. No, no, no. Si yo no soy Dios, yo soy la que me tengo que someter voluntariamente, como aprendíamos el domingo, a su gobierno, a su regir, a sus leyes, estar de acuerdo. Y miren, hablando de nuestro Dios cuando le conocemos, es tan fácil estar de acuerdo con Él, porque al conocerlo nos damos cuenta de lo maravilloso que es, de lo bondadoso que es. Y sabiendo que su deseo, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces no hay ninguna razón para que no estemos de acuerdo con Él. Solamente la desobediencia, solamente que nos rebelemos. Pero al ser entendidos, nosotros gustosamente vamos a estar de acuerdo con todo lo que Él diga. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos dice la Escritura para hacer cumplir lo que Él ha determinado para nosotros, su iglesia. Yo tengo que saber mi origen, cómo me hizo, para que ande segura en Él, para que ande estableciendo su reino como Él manda y se cumpla eso, que ni las puertas del infierno prevalecen contra mí. En primer lugar, ¿cómo nos hizo Dios? ¿Cómo nos hizo Dios? Y eso lo encontramos en Génesis 1:26. Es que todo está escrito en su diseño. Es que para nuestro Dios, que es perfecto en todo, hay un diseño, hay una estructura, hay un plan, hay un propósito que nosotros tenemos que conocer para edificar, para construir, para desarrollarnos correctamente y no perder el tiempo. Miren, ¿cómo nos hizo Dios? En Génesis 1:26 dijo Dios, dijo el Todopoderoso, dijo el fiel, dijo el verdadero, el magnífico, el grande. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen. Vuelve a recalcar, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y los bendijo. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo me hizo Dios? A su imagen y semejanza. Eso significa que me dio su esencia, que me dio su espíritu, que me dio de Él. Soy su hijo. Me formó y me hizo con capacidades poderosas, hablando de esa expresión de Él, del carácter de Él en mi vida. Así nos hizo Dios. Por eso es que el ser humano podemos desarrollar sus capacidades y es para todo hijo de Dios, nacido de nuevo, ¿sí? No es para unos y otros quedan fuera, no. Es para todo el que crea en Jesucristo como Señor y nace de nuevo. Esas capacidades que ya están en uno
y conocer lo establecido y lo diseñado por Dios, el apóstol y nosotros usamos una palabra aquí entre la iglesia: se potencializa esas capacidades que tenemos. ¿Por qué se potencializa cuando nacemos de nuevo? Porque Él nos guía. Si tú ya eres hábil para hacer algunas cosas, imagínate ya con el Espíritu de Dios en tu vida, que como hijo de Dios ahora consciente, tienes el Espíritu de Dios que te va a hablar, que te va a guiar. Esas capacidades se potencializan. Y por eso nos damos cuenta que es real y verdadero lo que el Señor nos habla, que ni las puertas del infierno deben prevalecer contra la iglesia. O sea, nada nos debe de mover de Él. Entonces el Señor nos hizo, en primer lugar, a su imagen. A imagen de Dios nos hizo. A su semejanza. ¿Nos queda claro eso? Tiene que ver con identidad. Tú no eres hijo del diablo, tú no eres hijo del mono, del chango. No, tú eres hijo del único Dios verdadero, del creador de todo, imagínate. Amén. Del Todopoderoso, del que hizo todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, desde ahí debemos de entender cuál es nuestra identidad, de dónde vengo y por qué mi Padre, al diseñar todas las cosas, determinó que yo lo exprese y de la manera en que lo tengo que hacer. Por algo Él confió su reino en nosotros, porque nos hizo a su imagen. Entonces, partiendo de ahí, miremos lo demás que ya nos toca a nosotros desarrollar. En el Salmo 2:7 reafirma lo que les estoy diciendo. Y son escrituras para nosotros como iglesia de Dios, que estamos en los discipulados, que ya conocemos. El Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nuestro Dios lo hace legal, hace que tome validez el nuevo nacimiento. Da legalidad de que este muchacho, esta niña, esta señorita, esta señora, este ancianito que ha nacido de nuevo, que ha reconocido que viene de Dios, que Dios es su Padre, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió y resucitó por él, ahora legalmente es hijo de Dios y dice: yo voy a publicar el decreto, que eres mi hijo, que yo te engendré. Ojo con esa palabra, yo te engendré hoy. Cuando hablamos de engendrar, tiene que ver que la genética, que la esencia, que las características, que la forma de ser del Padre que te engendró van a estar en ti. ¿Cierto? Sí. Van a estar en ti. Cuando eres engendrado imagínate, voy a hablar en lo natural, que mi mamá es una mujer morena, morena, morena. Pero yo fui engendrada por un hombre que venía, ¿de dónde? Vamos a hablar de Inglaterra. Que todo lo de ese hombre, de su genealogía, toda su familia es blanca, rubia, de ojos de color y bueno, con estatura alta y con ciertas características específicas. Pero bueno, se enamora de mi madre y me engendran. Y el hombre se va. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando yo nazco de esa mujer morena,
nace una niña blanca, rubia, de ojo verde. Y la gente se sorprende. ¿Verdad que han pasado casos así? Y hasta han pensado que esa señora morena que trae un bebé blanco se lo robó. Pero no, simplemente el hombre que engendró ese hijo, aunque haya desaparecido, el hijo va a traer de la genética, de las características de esa semilla que el hombre depositó en la mujer. Cuando el Padre nos habla, yo te engendré hoy, al ser engendrados por Él como sus hijos, nosotros tenemos la esencia de Él. Y por esa naturaleza de que vengo de Él, tengo que tener su expresión, su carácter, porque fui hecha a imagen y semejanza de mi Dios. Por eso se hace necesario y vital que conozcamos cómo es Él, cómo trabaja, cómo actúa. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo como nuestro modelo, ¿verdad que en la Escritura nunca vemos que su actuar fue lleno de miedo, de temor? Porque Dios no le dio un espíritu de miedo, porque eso no está en Dios. Y cuando somos engendrados por Dios, eso no está en nosotros. Por eso nos lo recuerda, hey, yo te engendré y yo no te puse un espíritu de miedo. Esa no es tu naturaleza, iglesia. Hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuestra naturaleza no es el temor. No nos dio un espíritu de miedo. Cuando Él nos engendró y puso dentro de nosotros poder, amor y dominio propio. Eso es lo que Él puso en nosotros. Lo que está dentro de mí. Eso está dentro de mí porque cuando estoy engendrado, eso está dentro de mí. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué tenemos que hacer? Pues solo que se exprese, entendida. Que si el Padre, como vamos a ver enseguida, ya trazó algo para mí, es porque lo podemos hacer en Él. Amén. Porque tengo todo lo de Él dentro de mí. Cuando el Padre envía a Jesucristo aquí a la tierra y ya Jesús conoce todo lo trazado por Él, por eso es que iba a las Escrituras para hacerlo cumplir. No se la pasaba pidiendo, Padre, ayúdame, que pueda hacer esto, que pueda hacer aquello. Él sabía lo que había dentro de Él. Y por eso decía, yo solo hago lo que el Padre manda. Y funcionaba. Claro que funcionaba. Y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el Padre es el Señor de todas las cosas. Y Jesús conocía eso y ustedes y yo tenemos que conocer la Escritura, lo diseñado por Dios. Que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciarles, declararles que no es la voluntad de Dios que estén perdidos, pero sacarlos de ahí correctamente. Entonces, al ver en las Escrituras lo que leíamos en el Salmo 2:7, nos reafirma, nos recalca, nos hace que sigamos seguros en lo que vemos ahí, que tengo su imagen, tengo su genética, que ya lo tengo todo. Solo tengo que expresarlo y andar en lo establecido por Él. Amén. Muy bien. En Romanos capítulo 6, versículo 22, nos muestra lo siguiente. Vayamos a Romanos 6, 22. Hablando de que tenemos que andar como Él anduvo, como Él estableció para nosotros. En Romanos, en el capítulo 6, en el verso 22, nos habla que ahora, al ser hijos de Dios, también somos sus siervos.
Cuando Dios nos hizo para expresarle, para trabajar. Porque dice, y que el hombre con toda la capacidad que Él le dio, señoree, haga, gobierne, ¿sí? Exprese mi poder en el sistema, en las aves, en los peces y lo que leíamos en Génesis. Entonces, Dios, al darnos de su imagen, de su genética, de Él mismo, también nos puso para expresarlo a través de lo que hacemos, de un trabajo. Y aquí en Romanos nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué fuimos hechos? Fíjense, no nada más nos libertó y ya ahí sigue libre, no, nos hizo siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos siervos de Dios. Un siervo es aquel que trabaja, aquel que sirve. No dice te hice un artista, no, nos hizo siervos de Dios. ¿Sí? Nos hizo siervos de Dios para que nosotros lo expresemos con lo que hacemos, con nuestro trabajo. Amén. Igual con los dones que tengamos de parte de Dios. Tenemos que hacerlo bien. Y tan entendidos que ni las puertas del infierno prevalezcan contra nosotros. El Señor Jesús, vemos su actuar aquí en la tierra y vemos los diferentes procesos por los que Él pasó. Y una de las cosas por las que Jesús pasó fue cuando lo injuriaban, dice, cuando lo vituperaban. Imagínense cuando le decían hijo de pecado, hijo de fornicación. Sí, echa fuera demonios, decían los religiosos, sí, hace milagros, pero seguro es por la mano de Belcebú, o sea, del mismo demonio. Sin embargo, Jesús no se puso a llorar. Jesús no le pidió, Padre, destruye a estos que están diciendo que vengo del diablo, demuéstrales que no vengo del diablo. ¿Verdad que no? Así no actuó Él. Él tenía identidad, sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Entonces, Él no estuvo, mis hermanos amados, temeroso. Él no estuvo confundido, sino que Él expresó al Padre, no se dejó distraer. No dijo, no, pues ya para qué sigo. Ya me da vergüenza porque dicen que soy hijo de fornicación. No lo detuvo eso. Amén. Y si Él, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, del cual tenemos su misma genética, no se acobardó, no se amedrentó, no se escondió, sino que todo lo contrario, expresó sabiduría, expresó sobriedad, expresó santidad, evidenció cordura. ¿Cómo debemos de ser? Igual que Él. Pero miren, vuelvo a repetir, Él no permitió que ni las habladurías, los chismes, las mentiras, la presión, lo que sacaran, lo distrajera. Porque como hemos aprendido, le dio valor, le dio importancia por sobre todas las cosas a lo que el Padre quería. No le dio importancia a lo que Él sentía. Es que me están afectando, no, Él le dio la importancia que todos debemos de darle a lo que Dios nos ha mandado hacer, a Él mismo, porque recordemos, es su plan, es su propósito.
Entonces Jesús, mis hermanos, aunque decían eso, aquello, él ni siquiera se detuvo a perder el tiempo dándoles explicaciones a las personas. No, no, mis padres no pecaron, yo vine de esta forma. No, no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque también él sabía que el Padre trabaja con tiempos. Y él tenía un tiempo que conocía para hacer las cosas y las tenía que hacer bien. Nosotros perdemos mucho tiempo dando explicaciones que no tenemos que dar. Porque Jesús tenía clara su identidad, sabía de dónde venía y entonces su estilo de vida iba a dar testimonio que lo que él hacía no era cierto, que lo hacía por el diablo. Miren lo que dice en Juan capítulo 13, verso 3. Esto debe de afirmarnos, debe de traer esa seguridad de lo que ya el Padre estableció para hacerlo igualmente. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué sabía Jesús? Su origen, de dónde venía, ¿sí o no? Y a dónde iba. Pero dice que también sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Pero si es el mismo diseño para nosotros. ¿Quién nos engendró? Dios. O sea, ¿de dónde venimos? De Dios. ¿Y qué dice la Escritura? En Mateo, en el último capítulo 28, en Marcos 16, cuando nos da la orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos da también poder, autoridad, potestad es poder, nos da autoridad para hacer todas las cosas. ¿Verdad que es lo mismo? Es lo que aquí Jesús declara. Dice, y sabiendo Jesús, ahora repita, y sabiendo, diga usted su nombre, en este caso, y sabiendo Alejandra, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Usted tiene que saber eso. Y al saberlo, tiene que vivirlo con esa certeza, con esa seguridad, con esa confianza y alinearnos a lo establecido por Dios. Jesús lo sabía y por eso andaba como el Padre había mandado, en su orden, en su santidad. O sea, se movía según lo que había sido trazado para él, según el propósito que había para él. Ahí mismo en Juan, pero ahora en el capítulo 16 y en el verso 28. Salí del Padre. ¿Se fijan qué seguridad, qué claridad, qué identidad? Y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, vino del Padre a este mundo. ¿A qué? A mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Vino a este mundo a expresarnos cómo se vive en el reino de Dios, cómo sus leyes, sus decretos, sus mandamientos son buenos, son para que vivamos bien. Eso es lo que Jesús vino a clarificar. Vengo del Padre al mundo y ahora salgo del mundo y regreso con el Padre cuando ya Él tenía que volver. Y aunque decían, jajaja, ¿cómo vas a creer? Y cuando Él decía, no hombre, yo soy desde antes de Moisés, desde antes de Abraham. Y como no le creían, se burlaban. Pero eso afectó a Jesús.
no se puso ni enojado, no se puso ni a querer pelearse con ellos, ni a evidenciar, Padre, que caiga fuego del cielo, así como los discípulos, y que les demuestre que yo vine de ti. No lo hizo, no se distrajo, lo evidenció con su vida. El Señor nos ha estado hablando mucho sobre Nehemías. Él tenía un tiempo para terminar los muros y ordenar todo lo que había que ordenar en ese lugar. Y aunque se burlaban y aunque le decían, no va a servir lo que estás haciendo, chalala, chalala, él no se distrajo. Pero no porque le decían que no iba a servir lo que él estaba edificando, significaba que era cierto. Cuando nosotros nos ponemos a escuchar lo que dice el sistema, lo que dice la gente, desde ahí ya estamos afectados. Que te digan, tú que eras un adicto a lo que sea, ¿crees que vas a cambiar? No vas a cambiar, ahí te voy a ver. Y cuando la gente pone atención a eso, dice, sí es cierto, porque de todos modos acá sigo sintiendo cosas. ¿Cómo? Si usted es hijo de Dios, viene de Dios, tiene su espíritu. Nosotros no tenemos que distraernos, ni siquiera desgastarnos en poner atención o querer demostrarle soluciones a la gente para que vean que sí hemos cambiado. No. Nosotros debemos de creerle a Dios y estar haciendo como Dios nos manda, lo que ya Él estableció para mí. Usted y yo somos hijos de Dios. Y no porque yo lo diga, Él lo dijo. A mí, aunque alguien me diga que no soy hija de Dios, eso dice la gente. Pero mi Padre me ha dicho otra cosa. Y a quien yo le voy a creer es a mi Padre. Amén. Entonces vemos cómo Jesús nos muestra de dónde Él vino, su origen. Y el Padre nos habla de nuestro origen a nosotros. Eso es vital. Tal como el Señor nos ha dicho, es de suma importancia que usted esté seguro de su identidad, porque solo así una iglesia con esa identidad, con ese entendimiento, que sabe de dónde viene, que sabe a dónde va, que sabe lo que tiene que hacer, es la que va a expresar lo que el Padre ya estableció, lo que el Padre ya determinó, que ni las puertas del infierno prevalezcan contra nosotros. Esta iglesia entendida sabe que aunque vengan procesos difíciles a su vida, no son para afectarla, no son para detenerla, no son para distraerla. Esos procesos tienen que ver con hacernos más fuertes, con llevarnos a definir nuestro carácter en el Señor. ¿Se recuerdan que el Señor le dice al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto? Los traje estos 40 años por el desierto para ver qué había en su corazón, para ver si me habían de amar o no, para formar carácter, para formar fortaleza, para que fueran fuertes y no enclenques, débiles. El reino de Dios no es para gente mediocre. El reino de Dios no es para gente débil. Hoy, en esta semana que mirábamos Reforma Apostólica, se nos aclaraba aún más de la mediocridad. La gente mediocre es aquella gente que hace lo que quiere, que no hace lo que Dios manda. Porque lo que Dios manda requiere disciplina. Lo que Dios manda en muchas ocasiones requiere esfuerzo. Y el mediocre no lo quiere hacer. El reino de Dios no es para mediocres. El reino de Dios es para valientes. El reino de Dios es como el ejemplo que puso Jesús, el que pone sus manos en el arado, pero que no regresa a ver para atrás, o sea, que no se distrae. El reino de Dios es para aquellos determinados, fuertes, con identidad, que saben que hemos salido de Dios, que sabemos que venga lo que venga de los procesos,
ese proceso no te va a matar, ese proceso te va a hacer fuerte, ese proceso va a definir tu carácter en Cristo. Si has de creer o no, o si estás así. Ni la muerte ni la vida. Les he puesto ejemplos, no porque te están asustando, ya sea con un diagnóstico o con lo que sea, vas a dejar de creer, de confiar en Dios. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues igual, para Él morimos, o sea, nos vamos con Él. Aquí estamos con Él y si me quiere llevar, pues también. ¿Cuál es el asunto de tener ese terror? No, mis hermanos, no nos distraigamos con eso. Miremos lo establecido por el Señor y los procesos que estemos pasando, lejos de llenarte de angustia, de miedo, te deben de llevar a definirte en el Señor. Nos da gripa, nos da tos, nos da pues lo que hay. Pero no por eso es que Dios no me ama, es que Dios no existe. No se distraiga con esas situaciones, con esas voces. Miremos lo que está escrito. En Romanos 6:22, ya lo leímos, ¿verdad? Romanos 8:29, por favor. Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Qué nos dice? Porque a los que antes conoció, a usted y a mí, también nos predestinó. Mi destino ya está establecido por Él, porque me predestinó. Vuelvo a recalcar, no somos producto de que se chispoteó, de que por ahí aparecí. No, fui predestinado por Dios. Y nos recalca ¿para qué? Aquí es donde está nuestro destino, nuestro propósito. Porque decimos es que ando buscando. ¿Para qué estoy en esta tierra? Aquí está. Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. No dice cualquier imagen. ¿Cómo tengo que ser? Como Cristo. En eso trabajar. ¿Por qué si te dicen, ay, está en tu destino que vas a ser médico? Hablando de que a veces una bruja, un hijo del diablo, dice que te declara tu destino y ahí sí, miren, lo quieren hacer, quieren seguir al pie. Pero es que a mí me dijo la ouija, a mí me dijo la fulana de tal que tengo que ser médico. Ahí invierten y ahí sí se dedican. Pero si eso no viene de Dios, fuera. Y aquí el Señor en su diseño nos está hablando que nos conoció, nos predestinó y trazó todo nuestro destino. Y ese destino tiene que ver con que usted y yo seamos conforme a la imagen de su Hijo, que es lo que está escrito desde el principio en Génesis. Entonces, ¿cómo es el Hijo? Eso hay que conocer, eso hay que ver para ser así. Y nos dio todas las cosas para hacerlo. En primer lugar, nos engendra, nos da su genética para tener esa expresión, para tener ese gusto, ese desenvolvimiento, voy a llamarle así, como Él. Entonces nos predestinó. Y ahí mismo en Romanos 8:11, miren lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, si el espíritu de Cristo, pues más claro, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su espíritu mora en vosotros. Miren, por eso dice que estamos completos en Él, porque nos dio todo, nos dio su mismo espíritu.
Tú y yo no tenemos un espíritu diferente. Y si lo tenemos, échelo fuera porque no es así. El espíritu que debe de estar en nosotros es el de Cristo. Y nos habla de esa potencia, el que lo levantó de los muertos. Ese mismo espíritu es el que debe de estar en su iglesia. Ese mismo espíritu es el que nos debe de guiar en todas las cosas. Por eso es que todo lo podemos en Él. Por eso es que nada nos debe de detener. Porque su espíritu, su poder, su esencia está en nosotros. ¿Se recuerdan cuando Josué y Caleb y los otros 10, que fueron 12, con ellos dos, fueron allá a Jericó como espías a ver la tierra? Vieron que era cierto todo lo que Dios les había dicho, que la tierra era buena, que era fértil, muy fértil, que ciertamente fluía todo lo que Dios decía, leche, miel, el ganado era bueno, era la tierra perfecta. Eso fue lo que Dios les dijo. Lo demás no se los quiso decir, pero también ahí estaba la gente que la habitaba y que eran gigantes. Los 10 comenzaron a decir, sí, es cierto, hay eso, pero hay gigantes. Y miren, son tan feroces, son tan grandes, que nosotros somos delante de ellos como langostas que nos pueden aplastar. Fíjense el espíritu que los estaba, ahora sí, guiando, fortaleciendo, viendo la realidad de lo que Dios dijo, pero ellos llenándose del mundo del temor. Sin embargo, viene Josué y Caleb, incluso dice la Biblia, dice la Escritura, que en ellos había un espíritu diferente de aquellos 10. Era el espíritu de Dios. Y dijeron, sí es cierto, la tierra es buena y esto y esto. Y aunque también están esos hombres grandes, pero Dios está con nosotros. Había que pelear, había que entrar en ese proceso. Porque a veces no queremos esforzarnos, ser valientes, pelear, hacer lo que nos toca. ¿Ya? Aquellos pensaron que nada más era, éntrenle a la tierra. No, ahí está la tierra, es así, así. Ahora expresen el poder, lo que hay de mí que puse en ustedes. Cuando el Señor nos habla que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, cuando el Señor establece eso, no es que la iglesia nada más se va a parar así como muy, órale, vente, no. Es una iglesia preparada, una iglesia capaz, una iglesia que está viendo que la realidad de lo que Dios dijo, pero que también implica avanzar, que también implica pelear, que también implica conquistar, que también implica establecer. Y eso es para valientes. Hay quienes no quieren esforzarse, hay quienes se rajan, como decimos por acá, en la primera prueba, se desinflan. No, mis hermanos, eso no es lo establecido por Dios. Lo establecido por Dios es esfuérzate y sé muy valiente, porque Jehová tu Dios está contigo. No temas ni desmayes. Porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti y está en mí. Eso es lo establecido por Dios. Y venimos de Dios y somos de Dios y vamos a volver a Dios, pero tenemos que volver aprobados, con fruto, como Él diseñó para ti y para mí. Eso es lo establecido, eso es lo diseñado para nosotros, eso es lo que yo tengo que ver como propósito de Dios en mi vida y hacerlo. Amarlo, por supuesto. Entregarme, apasionarme. Y pues como es una realidad, se va a hacer notorio, se va a hacer visible, pero se requiere gente así, determinada, como Jesús, que vino aquí, que como dice la Escritura, se despojó de sí mismo, de todo lo que él tenía, y vino a mostrarnos la realidad del reino de Dios. Amén. Eso es lo establecido
para nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan. Es tiempo, amigo, que hoy escuchaste lo que Dios estableció para ti, que es que seas su hijo legítimo, que Él pueda decir, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y que a partir del momento en que tú has entendido eso, entregues tu vida al que te la prestó, que es a Jesucristo. Y reconozcas que es el único Dios verdadero. Y que puedas reconocer y declarar con tu boca que quieres que Él sea tu Dios, tu Señor, que gobierne tu vida. Que tengas claro que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, que pagó por ti. Los humanos, por habernos alejado de Dios, por haberle ofendido, nos alejamos de Él, pero Cristo dio su vida por nosotros y nos rescató, y el precio que pagó fue su sangre. Entonces, por eso es que cuando tú te vuelves a Dios y te arrepientes de tus pecados, pero el pecado más grande que tenemos es habernos alejado de Dios. Cuando yo reconozco eso y me arrepiento de vivir lejos de Dios, separada de Dios, y le pido perdón y no vuelvo a practicar más esas cosas, y ahora vivo unida a Él, unido a Él, Él me hace su hijo y me engendra y pone dentro de mí su naturaleza. Y cuando yo nazco de nuevo del agua y del espíritu, legítimamente soy su hija. Y comienzo en ese proceso de crecer, de desarrollarme, de expresarle que todo lo que Él de antemano ya trazó, ya determinó para ti y para mí y para su iglesia, es una realidad. Es una realidad que nos toca expresarla a nosotros. Así es que manos a la obra, iglesia, a andar como Él anduvo y a expresar con gozo y alegría que somos hijos de Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por darnos de tu espíritu. Gracias, Señor, por tu plenitud. Estoy agradecida porque nos has hablado, por la vida que transmites en nosotros y porque has establecido que nada nos separe de ti, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni las puertas del infierno prevalecerán contra tus hijos, contra tu iglesia, contra los que te conocemos y nos comportamos como tú. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos también al traer las finanzas que te pertenecen. Todo es tuyo, Señor. Y solo nosotros te damos porque te amamos y con generosidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga y adelante a expresarle, a levantarnos, a ser libres y sanos también. Amén, mis hermanos. Hasta la próxima.